Muy buenas a todos desde Pereira, muy buenas desde Colombia. Aquí estoy con parte de una colección dedicada a las medallas de Vernon. Esta colección pertenece a Gregorio Tulemonde, que está a mi lado. Hola, Gregorio. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Bien, bien. Viendo estas maravillas, pues cómo no voy a estar bien. A ver, estas son medallas hechas por Vernon, pero cuéntanos un poco cómo, por qué se hicieron, dónde y demás. Voy a mostrar algunos ejemplares mientras. Estas monedas las manda acuñar Vernon en Inglaterra para promocionar su gran expedición en las Américas a partir de la Jamaica, con ocasión de la Guerra del Asiento, esencialmente, o la Guerra de la Oreja de Jenkins, como se llama en algunas partes, donde los ingleses tienen la intención de tomarse la mayoría de las colonias americanas en manos de los españoles y con el objetivo muy claro de sacar a los españoles de todo el Caribe. Las monedas las manda acuñar Vernon con la idea de autopromocionar su posible candidatura a un puesto importante en el almiratazgo inglés y probablemente como primer ministro. Entonces las manda acuñar como autopromoción política de su victoria futura en esta guerra, la cual debería culminarse efectivamente con la toma de Cartagena, Veracruz y los demás puertos importantes de la costa del Caribe en ese momento español. Con tan mala fortuna que Vernon no logra su propósito, de manera estrepitosa es derrotado por Vernon Por Blas de Lezo. por Blas de Lezo, en Cartagena, y sale con el rabo entre sus patas, y es una de las derrotas navales más importantes sufridos por el Imperio inglés. Derrota que tiene muchas repercusiones no solo en América, sino en el mundo entero, porque a raíz de esta derrota había un gran contingente de tropas coloniales, es decir, de colonos americanos, que batallaron en esta guerra y que fueron maltratados, a su parecer, por las tropas inglesas, y es una causa importante de resentimiento inglés. A todas estas es importante resaltar que las tropas coloniales americanas habían sido, en lo que sería hoy los Estados Unidos, las colonias americanas, estaban comandadas por el señor Lawrence Washington, hermano de George Washington. De ahí que quien siempre tuvo una gran admiración por el almirante Vernon y llamó a su casa, a su finca, la llamó Mount Vernon, que todavía existe en Washington y es reconocido como Monte Vernon. Monte Vernon, por este señor. Bueno, entonces vamos un poco por la cronología de los hechos, porque, bueno, para quien no lo sepa, esta guerra del asiento, la guerra de la oreja de Jenkins, se inicia pues en 1739 con la primera digamos, fecha en la que hay un enfrentamiento importante, es cuando Vernon va a tomar el fuerte de Portobelo, en el actual Panamá. Lo consigue tomar, después va a Chagres, que es otro fuerte. Yo he visitado los dos, están muy cerca. Portobelo de Chagres, también consigue destruir el fuerte de Chagres, y luego es cuando viene a Cartagena, y aquí ya, ojo, cuidado, que en Cartagena estaba el mismísimo Blas de Lezo, y le hizo a este hombre, al Vernon salir con el rabo entre las piernas. Entonces, todas estas medallas que he mostrado hasta ahora, y mirad que hay más, todas estas medallas pertenecen o son relativas a la toma de Portobelo o la destrucción del fuerte de Portobelo. Correcto. Las más comunes son las de Portobelo. En realidad existen alrededor de unas 250 medallas diferentes. Es una absoluta locura. ¿Solo de Portobelo? No, de total en de Vernon, de las cuales yo diría un 70% son de Portobelo. Y hay un montón de fichas de todo tipo, de toda clase, algunas muy simpáticas, Veni Vidi Vici, bueno, una cantidad de cosas de ese estilo. I came, I saw and I conquered.
dice en inglés, algunas de todo estilo, él solo, él con sus almirantes, bueno, hay una multiplicidad de fichas, Sí. de tallas, etc. Era una locura infinita la cantidad de medallas que se hicieron, que denota de algún modo la importancia para los ingleses de esta expedición. Aquí os podéis fijar que aparecen en este lugar, ¿no? O sea, es una especie de reflejo idealizado de la batalla naval, donde aparecen 6 barcos y en la leyenda lo subraya, ¿no? Lo de Vernon tomó Portobelo con 6 barcos solamente, bueno, y con uno lo hubiese tomado, porque Portobelo estaba sin defensas prácticamente. Entonces, bueno, o sea, que nadie se piense que Portobelo era ni es lo que se muestra aquí. O sea, eran unos fuertes mucho más pequeños, como digo, apenas tenían defensas ni estaban preparados para una defensa de una flota, vamos, ni grande ni siquiera media. Entonces, pero bueno, os habéis dado cuenta que en todas estas, Esto, por ejemplo, en estas otras te aparecen, ¿no? Mira, esta representación de los 6 barcos. y del otro lado tienes, creo que esa es la que dice Dice, Vernon. sí, Bueno, who took Portobelo. Sí, es otra moneda. Bueno, no, pensé que era la que También decía de Verón. Veni Vidi Vici, que me parecía muy simpática, no sé dónde estará. Pero bueno, Bueno, luego también os podéis fijar en que las representaciones, a ver, tampoco que sean muy realistas, esto parece casi una caricatura, ¿verdad? Sobre todo los rostros, yo creo que se aprecia bien que esos rostros son eso, casi caricaturescos. Bueno, esto se debe a que estas eran medallas hechas de manera privada, nadie piense que estaba la Royal Mint detrás ni nada por el estilo. O sea, digamos, los grabadores eran, pues no sé, poco menos que el que pasaba por ahí. algunos grabadores están marcados, pocos, pero bueno, eso claramente, es decir, eso fue hecho masivamente en un material muy raro que no es cobre, es una cosa que llamaban los ingleses pinchbeck, que es una aleación de cobre con zinc y con cobre, con zinc esencialmente, y es una aleación que no forzosamente es muy buena y las monedas se desgastan, las medallas, perdón, se desgastan relativamente rápido. Ahora, pero la diversidad, lo que a mí me interesa es no solo la relación con Cartagena, pero la diversidad gigantesca de monedas, de ideas y de cosas que se creaban alrededor de esta especie de locura. Nos vamos a tomar al Caribe español. Sí, y aquí fijaros también de nuevo que dice, tomó Portobelo con solo 6 barcos. Esto es lo que indica en inglés y aquí de nuevo representa a los 6 barcos más una total idealización de la ciudad de Portobelo. Me gustaría mostrarte las más simpáticas. Sí, y bueno, y aquí está la fecha, 22 de noviembre de 1739. Me encantaría mostrarte las que parece, a pesar de que es en Portobelo, espérate a ver dónde Vernon aparece. Mira a Leso, aquí tienen más. A Leso arrodillado ante Vernon. Fíjate que aquí ya está, poniendo de rodillas a Lezo, a Blas de Lezo, además es explícito, Don Blas, ¿no? Poniéndole de rodillas ante Vernon, dándole la espada de mando a Vernon, a pesar de que, vamos, no es que no hubiese tomado, simplemente había tomado Portobelo. Y no... Además, Vernon, Leso no estaba en Portobelo ni siquiera. Sí, sí. Bueno, pero aquí ya le estaban poniendo de rodillas a Blas de Lezo. Bueno, yo tengo un amigo que no colecciona monedas ni medallas, pero me pidió que le comprase una de estas medallas para recordarle que no hay que vender la piel del toro antes de cazarle. Bueno, vamos a ir con otras, que son estas. Estas están relacionadas con la toma de Chagres, no con Portobelo. Correcto. La cual ocurrió poco después de Portobelo. Y Vernon regresa después a Jamaica y solo en 1741 regresa a tomarse Cartagena. Como digo, Chagres está en la desembocadura del Río de Oro. Es un fuerte que yo pude visitar hace poco cuando estuve en Panamá. Y es un fuerte, bueno, relativamente pequeño que cubre esa desembocadura. Y además que ya había sido atacado anteriormente por los ingleses, y concretamente creo que era por Morgan, por el pirata Morgan. Estoy casi seguro de ello. Bueno, pues aquí estamos con estas otras medallas que, como digo, no están relacionadas con la toma de Portobelo, sino con la toma de Chagres. Ahora, en algunas de ellas dice View of Chagres, y ahí es donde aparece Chagres.
Entonces al lado de Vernon a veces aparece View. O sea que a lo mejor están citando las dos. Tanto, sí, aquí está citado Portobelo y entonces aquí probablemente aparezca Chagres por alguna parte. Mira, aquí está. No, perdona. Aquí está, of Chagres, mira. View of Chagres, aquí en esta parte. Sí. Vale, pues aquí las relacionadas con Chagres, que son bastante menos, ¿no? Son mucho menos, son un poco más escasas. No hay que olvidar que Chagres era realmente un pequeño, un villorrio muy pequeño y Sí. No era una gran fortaleza, la verdad. Lo podéis buscar en Google Maps, ¿eh? ¿Dónde está Portobelo, dónde está Chagres y cómo son a día de hoy cada uno de estos lugares? Y aquí están las de Cartagena propiamente dichas. Estas. Aquí es donde estaban vendiendo el pescado antes de cazarlo, o vendiendo la piel del oso, ¿no? Como se suele decir. ¿Veis que aquí está hablando de Cartagena? Y aquí es donde dice, ¿no? Vine, Esa es. vi y conquisté. I came as so I conquered. Obviamente haciendo referencia a Julio César. Claro, pues fíjate tú. Bueno, está enterrado, el Vernon está enterrado en la abadía de Westminster, me parece. O sea que en Inglaterra todavía le tienen honores. No, sí, es que fue muy simpático porque Vernon llegó con la cola entre las patas, pero los españoles, el gobierno español o el imperio español en aquel momento, nunca hizo publicidad a la derrota gigantesca. Todo eso por una especie de digamos, lo que yo entiendo, una especie de antagonismo entre el virrey y Blas de Lezo, que se odiaban el uno al otro. Sí. El virrey, que era de todas maneras un militar, que se llamaba, sería Amat, y entonces que se hicieron la guerra, y como Blas de Lezo murió poco después porque tuvo cólera o una enfermedad digamos, relacionada de algún modo con la toma de Cartagena o el cerco a Cartagena. Entonces Blas de Lezo nunca pudo, digamos, defenderse o mostrar lo que hizo, nunca pudo ir a España, entonces murió en total anonimato. Sí, sí. Y los ingleses, al darse cuenta que los españoles no clamaron victoria, pues simplemente dijeron, llegó Vernon a Inglaterra y le quitaron el almirantazgo y simplemente lo mandaron, pero nunca hubo ni siquiera, digamos, nunca quisieron publicitar su derrota, obviamente. Una cosa también muy inglesa, ¿eh? Lo de no hablar de las derrotas y hablar siempre de las victorias de manera magnánima. En ese aspecto, los anglosajones han sido mucho mejor publicistas que los hispanos, no solo españoles, sino hispanos. Y es más, en muchos casos la historia de los hispanos la han escrito anglosajones, que eso es el mayor problema. Bueno, estamos viendo estas otras medallas. A ver, la derrota de Vernon fue en abril del 41, me parece. Abril del 41, marzo-abril del 41. Entonces, bueno, la derrota fue tal que no sé si tenían 100 y pico barcos. Blas de Lezo tenía 2 barcos para defenderse, o sea, imagina. No eran 2, pero era algo así, era como 4 o 5 barcos, sí, los cuales hundió, porque realmente no había ninguna necesidad, tratando de bloquear la bahía, la entrada a la bahía, lo cual fue poco exitoso. Pero la verdad, el que ganó la batalla, de algún modo, sí, Blas de Lezo inteligentemente entendió que ellos estaban llegando en plena temporada de mosquitos, de zancudos y de calor, con poco viento, y que lo peor que les podía pasar a los ingleses era no poder desembarcar. Claro. Él les impidió el desembarco de sus tropas, se quedaron las tropas en los buques y allí murieron por centenares o por miles de cólera, disentería, todo lo demás, en un clima absolutamente terrible de calor para el cual los ingleses no estaban en lo más mínimo preparados. Sí, además, bueno, Cartagena tenía unas defensas magníficas, o sea, a día de hoy el fuerte de Cartagena, eso es más que digno de ser visto, ¿eh? Bueno, aquí estoy mostrando estas medallas. ¿Cuántas hay en total sobre Cartagena? No sabría decirte, pero deben ser por ahí unas 40, unas 30. No son tantas. En realidad, pues porque rápidamente, es decir, estas monedas claramente las hicieron antes de conocer la derrota. Entonces, obviamente, cuando se dio la derrota, pues dejaron de serlas, por eso son más raras. Claro, la cuestión es que estando en Cartagena, claro, llegó Vernon y dijo, vamos a ver,
Yo tengo 100 barcos, el otro tiene media docena. Entonces mandó un barco a Inglaterra a decir, bueno, ya vamos a ganar, o sea, Sí. aquí no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, esto es como si alguien jugase un partido de fútbol y jugasen 30 jugadores contra 5, ¿no? Pues no habría nada que hacer. Bueno, pues sí que hicieron, sí. A ver, otra cuestión. Estas medallas las hemos visto todas que están hechas en este material raro, que no es cobre, pero parecido, pero también las hay en plata, ¿verdad? Unas pocas en plata que yo creo que fueron de presentación. Algunas simplemente tienen un baño de plata, otras son en plata. A propósito de eso, simplemente te informo que insistieron los ingleses en tomarse posteriormente de su derrota en Cartagena, insistieron un poco y trataron de tomarse La Habana, con el mismo resultado catastrófico. O sea, esta es Y estas de La están Habana. en La Habana. En alguna parte dice Habana, por ahí, que de pronto del otro lado, no sé. Aquí dicen lo de Mira, Portobelo. Habana. Debe decir por ahí Habana. Bueno, mira, Habana, ahí. Ahí está. Entonces, trataron de insistir y con el mismo resultado desastroso. Y trataron, como mismos imbéciles, de volver a emitir las monedas, dando parte de victoria, y de nuevo fue una derrota. Entonces, las de La Habana son pocas, son como 4 o 5 nomás. Entonces, en total son unas 250 monedas entre las de Portobelo, Chagres, Cartagena, La Habana, y otras como estas que tú estás ahí, que son monedas claramente hechas para el público inglés, donde Vernon desacreditaba a sus enemigos, notablemente a un cierto Argyle, que no sé, yo tocaría ver la historia inglesa en ese momento dado, que algunos de ellos lleva a Argyle al infierno, lo está jalando lo está jalando hacia el infierno. Ah, míralo ahí, el diablo se está llevando a Argyle al infierno. Ahí lo tenéis, mira qué simpática. Digamos que estas son medallas de autobombo de Vernon, no es que sean... Sí, pero era más digamos, tenía una referencia política inglesa directa y no para él, digamos, no hacía alusión a una victoria. Bueno, y estas medallas, ¿cómo se coleccionan? Porque entiendo que habrá gente que las intente tener. Todas ellas, también por lo que he visto, se han disparado de precio en los últimos años, ¿no? Bueno, entonces se han disparado de precio, creo yo, porque justamente se ha publicado un libro que detalla muchísimo las monedas de Vernon. Un libro publicado en inglés donde están todas las variedades posibles, que es este. Y yo creo que eso es lo que ha hecho disparar el precio de las medallas, de Vernon, porque realmente las describe muy bien, con todas sus variedades, etcétera, etcétera. Y con tener el libro, pues permite ya identificarlas. Claro, entonces esto ha servido como guía a los coleccionistas. Los coleccionistas han visto, bueno, pues que hay mucha variedad, pero que a la vez es una colección, bueno, que no sé si se puede completar entera, pero al menos se puede tener una gran variedad de ellas, y esto ha aumentado el interés. Sí, ¿no? Absolutamente. Entonces, mira, estas son las de Chagres, por ejemplo. Mira un dibujo de Chagres en su momento. Sí. Bueno, entonces sí, son monedas interesantes. Es muy simpático, la verdad es una colección simpática. Bueno, y para alguien como tú que le gusta completar, ¿no? Pues entonces esto es absolutamente una bicoca. Me gusta y además obviamente tiene una relación con Colombia, evidentemente. Claro, tienen relación con Colombia, tienen relación con España, tienen relación con el Reino Unido y tienen relación con Panamá. Entonces, claro, por eso también hay tanto interés. Además de que en España la figura de Blas de Lezo se ha recuperado en los últimos años. Y añadiría por la conexión de Lawrence Vernon por Mount Vernon, tienen un interés en los Estados Unidos igualmente. Bueno, y en Jamaica también, ¿no? Porque hubo muchos esclavos. No sé qué tantos coleccionistas hay en Jamaica. Sedgwick suele venderlas bastante. O sea, vamos, digo esto por la relación con Estados Unidos. O sea, Sedgwick suele sacar bastantes medallas. Pero el precio se disparó con la salida de este libro. Además, la colección del dueño, que era el Adams, se vendió o se ha vendido en varias partes, ha tenido precios ridículamente altos. Bueno, pues yo espero que os haya gustado. Ya sabéis que este libro está a la venta, ¿no? Sí, yo creo que está aún disponible. Sí, se puede encontrar con relativa facilidad.
Así que nada, bueno, pues si queréis tener estas medallas y hacer una colección, yo creo que este libro es indispensable. Si queréis haceros con alguna así suelta o lo que sea, pues ya sabéis que las hay relacionadas con Portobelo, las hay relacionadas con Chagres, las hay relacionadas con Cartagena, las hay relacionadas con La Habana y las hay que no están relacionadas con ninguna de estas plazas en concreto. Yo espero que os haya gustado tanto el libro como sobre todo la colección. Y nada, un saludo y antes de nada, muchas gracias, Gregorio. Con mucho gusto. Hasta pronto.